el prójimo, ¿sí? Y vamos a hablar de 5 punticos en los que puede estar siendo afectado nuestro corazón. Partamos del hecho de que está comprobado científicamente de que si nosotros guardamos esos sentimientos, cuando vienen esos recuerdos dolorosos, el mismo cuerpo suelta una cantidad de líquidos y químicos que afectan el cuerpo. Por ejemplo, la adrenalina. La adrenalina es un líquido del cuerpo que el cerebro permite que se genere en todo el cuerpo para que el cuerpo reaccione en los momentos inminentes de que necesitemos saltar en caso de un accidente o de no machucarnos un dedo en algún momento, ¿sí? Pero cuando nosotros no logramos perdonar o sanar esas heridas, es normal que en ese momento inminente en el que volvemos a hablar de esa personita o de ese acontecimiento, nuestro corazón de nuevo se vuelva a sentir amargado y empieza a generar eso, y uno a veces le dice a la persona, y usted ya perdonó, y cuando se le dice a la persona ya perdonó a tal persona, simplemente se le transforma el rostro de la persona de una vez, se le transforma, y de una vez uno empieza a preguntarse qué pasa, por qué se transformó así, y sin uno darse cuenta o sin uno llegar a sentir lo que la persona está sintiendo, pero en su rostro se ve. Hermanos, tendríamos que primero hacer conciencia y mirar cuando hablamos de tal situación o de tal personita que sentimos. Si tú todavía sientes ese vacío como en la parte baja del estómago y sientes como ese estremecimiento en tu cuerpo, quiere decir que no lo hemos podido perdonar y tenemos que trabajar en el perdón. Entonces hay varias situaciones de este librito que tengo acá para que si ustedes lo puedan conseguir después cuando ya Dios nos dé permiso. Se llama Sanando el Corazón Herido, del padre Robert de Grandis. De ahí me baso yo de hablar de lo que vamos a hablar en este momento. Está lleno de testimonios, es muy bonito. Dice entonces lo siguiente, pues vamos a hablar de 5 frentes en los que tenemos que trabajar para el perdón. Primero, vamos a mirar lo más cerca posible. Entonces, como ya nos perdonamos a nosotros y a Dios, ahora es perdonar a los más cercanos, que son nuestra familia. En algunos casos uno se encuentra con que hay malos entendidos, con que hay sentimientos de odio, con que hay tensiones y envidias que no son sanas. Por ejemplo, vamos a leer Primera de Pedro 1:4. Los papás de nosotros o nosotros nos esforzamos por dejarle a nuestros hijos un legado, ¿no? Por ahí alguna vez oraba por un abuelito y el abuelito decía, ya muriéndose, decía, ahí les dejo yo todo eso para que se maten entre ellos. Y textualmente, eso puede llegar a pasar. Las bendiciones que nosotros recibimos de nuestros padres se pueden convertir en ese detonante del odio, porque mi papá o mi mamá me dejaron más a mí, o dejaron más a la hermana, o le dejaron a alguien que no tenía nada que ver, y también ahí dentro de ese círculo familiar se genera toda un odio y un resentimiento. Ahí lo que hay que hacer es lo que dice Primera de Pedro 1:4. ¿Quién la tiene, por favor, de una vez para que la leamos? Y hará que ustedes reciban la herencia que Dios le tiene guardada en el cielo, la cual no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay una realidad, hermanos, y es que sí, es una bendición recibir la heredad. De hecho, en el Antiguo Testamento todos los profetas bendecían a sus hijos. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a su hijo, y así cada uno de ellos. ¿Sí? O sea, es importante recibir la herencia, y no es la cantidad, sino es la bendición que nos da nuestro Padre, nuestra familia, nuestra madre, a cada uno de nosotros para pues salir adelante. O sea, es una bendición. Pero, hermanos, ¿de qué, como le decía San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier, de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Sí? Nosotros en este caso puntual, si hemos tenido diferencias, si no hemos podido sanar eso, si estamos en plena contienda por una herencia, soltémoslo, dejémoslo en manos de Dios, hagamos sí lo justo, no seamos ventajosos, tampoco busquemos que se aprovechen de nosotros. Pero si nos ponemos a pensar, como decía esta cita bíblica, lo más importante no es lo que nos dejaron nuestros padres en una herencia material y física, lo más importante es lo espiritual. ¿Qué nos dejó el Señor por medio de nuestros papás espiritualmente? ¿Qué nos dejaron nuestros padres? Eso realmente es lo importante. Si mi padre y mi madre me dejaron
ese deseo de orar, ese recuerdo hermoso de hacer el rosario, ese recuerdo hermoso de participar de la Semana Santa, ese recuerdo hermoso de hacer el Santo Rosario, de ir a Eucaristía los domingos. Eso realmente es lo que nos va a llevar al cielo, no otra cosa, hermanos. Es eso lo que nos va a llevar al cielo. Entonces es claro eso. Entonces, si es un tema, si en tu corazón hay un tema ¿de qué? De herencias, es hora de soltarlo. Yo te invito a que lo hagamos, le digamos al Señor, Señor, bueno, yo no dependo de esto, si tú me lo das, gracias, lo voy a estar pendiente de eso, pero si no llega, yo sé que tú me has regalado una bendición especial siempre por medio de la oración de mis padres, y más si no están acá, si fueron hombres o mujeres de bien que oraron, estamos seguros que están intercediendo por nosotros ante Jesús en el cielo, y eso es lo que realmente es importante. Bueno, también hay otros momentos dolorosos que pueden haber dentro de la familia, en esos casos puntuales en los que tal vez hubo una violación. Normalmente se generan esos acontecimientos dolorosos sin ánimo de justificar al violador, ¿no? Porque pues obviamente tienen que pagar por lo que han hecho, si se puede y si hay pruebas. Mientras que eso no pasa igual, hay que poner en manos de Dios eso y pedirle al Señor nos dé la gracia del perdón, que nos dé la gracia del perdón. Yo sé que fue doloroso, yo sé que te pasó, yo sé que lloraste, tal vez tus propios papás no te creyeron, tu propia esposa o esposo no te creyó, tu mamá no te creyó, y eso es lo que más duele. Es el momento de soltarlo, porque eso no nos deja avanzar. Estamos pidiéndole a Dios ese ser bendecidos totalmente, integralmente, que es lo que va a pasar en Pentecostés, y para que eso pase, yo tengo que tener mi corazón dispuesto y sano, hermanos. ¿Qué dice ahora Efesios 4:2, por favor? Efesios capítulo 4, versículo 2. Si tienes dolor o resentimiento contra tus hermanos, contra tus tíos, contra la familia, contra tus padres, pues es hora de soltarlo, hermano. No podemos cargar más con eso. ¿Quién lo tiene? Sean humildes y amables, tengan paciencia y soportense unos a otros con amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sean humildes y amables, tengan paciencia. Hay una realidad, ya nos casamos y nos casamos bien, porque Dios nos regaló nuestra esposa y nuestro esposo. Y no hay esposa y no somos tampoco esposos perfectos. Entonces tenemos que tener paciencia en muchas cosas. Hay cosas que el Señor va a perfeccionar en el matrimonio. Hay cosas que el Señor va a perfeccionar en la vida del crecimiento de la pareja. Pero hay otras que definitivamente no van a cambiar. Hay cosas en las que tú vas a tener que decir, Señor, te ofrezco esta molestia que siento por mi familiar que hace tal cosa o hace tal otra. Es necesario pedirle al Señor, nos dé la gracia dice ahí, tengan paciencia, sopórtense unos a otros. Nos tenemos que llenar de paciencia y pedirle a Dios nos dé la gracia de amar. Ese es el secreto. La gracia de amar. Ahora nos amargamos la vida por unas bobadas, hermanos, y lo digo porque a mí me pasa también. No porque esté libre de pecado, no, hermanos, también. Nos amargamos por unas bobadas, que porque la crema dental no está bien, a mí me gusta así, que esté bien aplastadita hasta adelante y no haya, no, pues no, que se amarga por eso, hermanos. Ya el Señor hace su obra perfecta y eso es parte fundamental del crecimiento como familia. Lo aceptamos en la medida que no cambien las cosas, las entregamos al Señor y no nos amargamos la vida por cosas que realmente no tienen trascendencia. El padre Ángel Espinosa dice que nosotros no tenemos por qué ganarlas todas, y tiene toda la razón. ¿Qué pasa si perdemos una u otra? No pasa nada, al contrario, nuestra pareja se va a sentir feliz porque sencillamente ganó y ya no pasa nada. El ser condescendientes no nos hace ser o perder el poder o la autoridad en la casa, al contrario, el poder hacer y tomar las decisiones en familia es una bendición. Entonces, no acumulemos, hermano. Por allá en Efesios 4:17 también lo habíamos leído en algún momento. Allá adelante, no me acuerdo el versículo exacto, dice, si os enojáis, no pequéis. O sea, que es normal que tú sientas enojo en algún momento, pero no puedes dejar que ese enojo se crezca y se crezca hasta el punto en que tú estallas y lastimas a todo el mundo y maltratas y dices, y luego cuando nosotros hemos maltratado a todo el mundo, grave, porque imagínense. Entonces es importante eso, que nosotros podamos reconocer la humanidad de nuestra familia, reconocer que se equivocaron y ponernos en manos de Dios. Es que nosotros también nos hemos equivocado, hermanos.
Nosotros también hemos ofendido, nosotros también hemos maltratado a la gente, entonces no nos hagamos hoy las víctimas. Ofrezcámosle a Dios este momento y digámosle, Señor, sana mi relación con tal persona de mi familia. Segunda área, las amistades, los socios, por ejemplo. Cuando tú has tenido negocios con esas personitas y te tumbaron, te engañaron, mejor dicho, ¿sí? O simplemente tú pensaste que era tu mejor amiga, amigo, y resulta que te quitó tu esposa, te quitó tu esposo, tú no esperabas que eso pasara, obviamente, pero tú no pusiste a prueba, como hablamos en algún momento de la amistad. Hay una prédica en YouTube que habla sobre la amistad y habla puntualmente de no entregar el corazón. Entonces hay que poner a prueba la amistad, ya lo compartimos alguna vez, entonces hay que buscarlo si quieren ahí en YouTube. Es claro que nuestros amigos tienen que ser probados y en la medida que nuestros amigos nos defraudaron, pues nosotros sentimos odio y es más fácil porque como no lo vamos a volver a ver, porque dijimos ya corto esa relación y no me vuelvo a ver con ella o con él, pues uno dice ya sané el corazón porque no los volví a ver, pero resulta que no, hermanos, ahí hay un sentimiento que puede estar afectando nuestro corazón y es necesario pedirle a Dios que hoy de nuevo abra esa herida. Los médicos hermosos saben que cuando hay una herida que no está sana y está ahí como supurando, pues ¿qué hay que hacer? Volver a abrir y volver a pelar y volver a sanar, como la doctora Gloria Polo cuenta cuando estaba en la clínica y los médicos todos los días, las enfermeras llegaban y le hacían un barrido a su cuerpo así quemado para que esa piel cayera y así, y eso era dolorosísimo. Claro, en la primera etapa cuando tú tienes una herida y estás sanando mal, duele, pero duele más cuando llega el médico y te abre y de nuevo vuelve, pero te echa mertiolate, te echa todos esos medicamentos, te tapa, te cubre. Y entonces después de que se abre con toda esa profundidad hasta la herida, hasta donde llegó, ahí empieza el Señor a hacer su obra y a sanar ese corazón realmente. Entonces el Señor va a abrir ese corazón, va a abrir esa herida y la va a sanar como Él quiere, no como nosotros queremos. Entonces vamos a leer Éxodo 22:7. Lo mismo, hermano. Aquí la idea es que nosotros soltemos eso. Nos robaron, nos tumbaron, ¿qué hacemos? Bueno, perdonémosle la deuda. ¿Qué dice Jairito? Si alguien le confía a otra persona dinero o cosas de valor y a esa persona se la roban de su propia casa, el ladrón tendrá que pagar el doble, si es que lo encuentra. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Si es que lo encuentra. O sea, ahí hay una recomendación que sea que el que roba tiene que pagar el doble. Pero si en ese caso puntual esta persona no lo pudo hacer, pues no lo encontraste. ¿Vas a seguir con esa amargura, con ese dolor, con ese resentimiento por lo que te hicieron? No, hermano, ya, soltémoslo. Pongamos en manos de Dios eso, que el Señor sea el que sane esa relación con esos amigos, el que te engañó, o el que no supo perder, o el que habló mal de ti, después de que te enteraste que dijo una cantidad de mentiras. Bueno, hermanos, pongámoslo en manos de Dios, que sea el Señor el que nos justifique con estos amigos que nos fallaron, con estos amigos que se aprovecharon de nosotros. Pidámosle a Dios que haga su obra en cada uno de nosotros. Ahora, la tercera área, cuando se han burlado de nosotros personas que tienen más sabiduría, más formación intelectual, o que tienen tal vez más dinero, o que tienen una posición social elevada, que entonces te miran así como con reserva y hacia un ladito. Hermanos, soltemos eso también. No nos causa ningún bien. Que se burlaron de nosotros, bendito sea el Señor. Si se burlaron de Jesús, que hablaron mal de ti porque tú no vistes como ellos visten, o porque tú no vas a los lugares que ellos van, o porque sencillamente no viajaste como ellos viajaron, o porque no estás en ese ámbito competitivo. Suelta eso. Dejemos de mirar a las personas por eso. Y enseñémosle a la gente lo mismo. No nos hace santos el vestir de paño todos los días. Que no está mal vestir de paño, vestir bien. Dios quiere que vistamos bien también. A los que les gusta vestirse así también está muy bien, verse agradables. Somos templo vivo del Espíritu Santo. Pero el hecho de que tú no te vistas así no quiere decir que seas menos o que seas más. Ahí es donde tenemos que ver claro si alguien en algún momento nos maltrató. Vamos a leer Salmo 22:7. Salmo 22:7
y Proverbios 3:34. Primero Salmo 22:7, el Salmo 22:7 y Proverbios 3:34. ¿Qué dice Salmo 22:7? Vamos saludando aquí. ¿Ya alguien lo tiene? Yo, Yo Javi. lo tengo, Javi. Bueno, la señora, ¿quién es? Que no sé. La señorita, la señora. Bueno, Bueno, dice, dale. Salmo 22:7. Sí, Los que me ven se burlan de mí. Me hacen muecas, mueven la cabeza. Hasta ahí. hasta ahí. No importa que se burlen de ti, David siendo rey, él fue el que escribió los salmos, se burlaban de él. Acordémonos que él era un muchacho, dice la palabra, de muy buena apariencia, muy simpático, pero era sensible, era pequeñito, no era grande, no era que sobresaliera por su estatura, por su apariencia corpulenta, ¿no? Era y se burlaban de él, ¿cierto? Sin embargo, acordémonos que él fue el que derrotó a Goliat. ¿Qué dice Proverbios 3:34 ahora, por favor? El Señor se burla de los burlones, pero trata con bondad a los humildes. Ahí está, palabra de Dios. ¿Cuántas veces tal vez no se han burlado de ti? ¿Cuántas veces no han molestado y se han burlado de lo que eres? Sin embargo, el Señor dice ahí que le da gracia a sus afligidos, dice esta versión. O sea, si se burlan de nosotros, pongámonos en manos de Dios, ya, entreguémosle a Dios eso que de alguna manera dijeron alguna vez de nosotros. Tal vez tenían razón en ese tiempo, porque es que éramos muy distintos. Entonces, tal vez tenían razón en ese tiempo. Hoy entregamos en manos de Dios cualquier burla, cualquier acontecimiento, o porque pequeñitos éramos negritos o chiquitos, entonces nos la montaban porque éramos negritos, o porque éramos chiquitos, o porque éramos gorditos, o porque éramos muy flaquitos. Al que es flaquito, al niño flaquito le dicen eso, coma ese niño porque es que está acabado, y al que es gordito a veces dicen está bien, y resulta que no es el que está bien porque está con sobrepeso. Entonces, entendamos y pongamos en Dios eso, entreguémosle a Dios, digámosle, Señor, alguna vez se burlaron de mí por esto, por aquello, en mi casa, con mi familia, lo que sea, las personas, mis compañeros de colegio, las personas que en algún momento se hayan burlado porque tienen ese estatus o son intelectualmente más formados, porque hay veces que se le acerca a una gente y le dice eso a uno. ¿Y usted qué estudió? ¿Usted qué hizo? ¿Y usted a dónde fue? Y pues qué necesidad tiene uno de sacar todo ese prontuario de estudios y de formación. Yo creo que está primero el corazón y el alma. Una vez me subí a un bus, creo que ya lo había contado, me subí a un bus y en el bus me senté en una silla y se subió un señor, yo creo que era habitante de calle y se subió. Obviamente el señor no olía rico y se me sentó al lado. Y entonces yo miraba para todo lado a ver si encontraba una silla desocupada en otro lado y resulta que no encontraba. Y el señor llega y me dice, pero él tiene el corazón limpio. Entonces, no importa que se burlen de uno, no importa eso. Lo que importa es lo que hay en el corazón y eso es lo que ve Dios hoy. Si alguien se burló de ti hoy o ayer o antes, porque tal vez no cumpliste tus proyectos porque quedaste embarazado o embarazada antes y tuviste que frenar tus proyectos, pues fue parte de tu error, ofréceselo a Dios y sigue adelante, porque es que aquí lo que tenemos que hacer es no mirar más atrás, aquí lo que tenemos que hacer es seguir adelante victoriosos con el Señor. Cuarto, perdonar a la sociedad. ¿Cómo cuesta, hermanos? Esos partidos políticos, que la guerrilla, que los que hicieron tal cosa, que los que se roban la plata, y se ha generalizado un odio hacia los partidos de la izquierda a la derecha, de la derecha hacia la izquierda, o de una cosa o de otra, y son unos odios tan marcados que al final uno dice, ¿será que no será que eso es lo que te está destruyendo? Porque es que no es normal que tú sientas una diferencia con alguien. Está bien, es llevadero, es normal. Nosotros no podemos pensar igual a todo el mundo, está perfecto. Pero que tú sientas en tu corazón un odio por un partido, un odio por una persona, independientemente de que lleve una vida distinta a la de nosotros, de que no crea en Dios o de que haga sus cosas por allá en pecado, nosotros lo ponemos en manos de Dios. Aquí lo que nos toca a nosotros es orar para que Dios los dirija y para que se conviertan. Si Dios los puso en la cabeza, dice San Agustín decía que cada persona tiene, que cada estado tiene el gobernante que se merece. Si nosotros no oramos, pues ¿quién va a venir a gobernar?
Si nosotros no le pedimos a Dios que se conviertan nuestros hermanos políticos, pues cómo van a cambiar y cómo se van a convertir. Nuestra tarea, hermano, es orar por ellos. Que todos obviamente no tienen o no tenemos ese carisma para ese tema de ese mundo, definitivamente no. Pero decir que todos son malos, nosotros no podríamos entrar a juzgar eso porque nos estaríamos condenando. Nosotros no podemos juzgar eso. Ponemos en manos de Dios a cada uno de esos hermanos gobernantes y que Dios haga su obra. Lucas 20, 25, por favor. ¿Qué dice? Lucas 20, 25. Saludamos a Jorgito Cadena, que siempre está. Saludamos a Alba Jiménez, a Yolima Gómez, que sea el Señor. El libro se llama, me dice Clara Marcela, se llama Sanando el Corazón Herido, del padre Robert de Grandis. Está Confecciones Adri, Dios te bendiga, que normalmente está conectada. Está acá Sandra Carranza, está Nelcy Vázquez, Dios te bendiga Nelcy. Leonardo Kimball también, Dios te bendiga. Daisy Borges, Nidia Rojas, Dios te bendiga, bienvenida. Maribel Murcia. Eso, hay mucha gente viéndonos y acompañándonos en nuestra oración. ¿Qué dice por favor Lucas 20, 25? De una. Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos esa cita hermosa en la que le preguntan a Jesús eso. Y lo que querían era llevarlo a él, conseguir pruebas de que él iba a estar en contra del César, al decir que ese dinero debía dárselo a la iglesia o a los pobres. Y Jesús sabiamente le dijo, a Dios lo que es de Dios, perdón, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros cumplamos, tenemos que pagar impuestos, sí, y a veces son muy altos, bendito sea el Señor, que se lo robaron, allá ellos con Dios. Nosotros cumplimos y el Señor se encargará de progresarnos, prosperarnos a nosotros, porque lo hicimos de corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos engañar tampoco al Estado, no, porque también eso es un pecado, dice nuestro Papa Francisco, que es un pecado social. El hecho de que tú no pagues lo que tienes que pagar o te escabullas para pagar, eso también es un pecado social. Entonces, y tremendo trabajo para esos hermanos que son contadores y que trabajan en ese tema durísimo, porque casi ahí generalizando muchos buscan hacerle el quite al pago de impuestos y hay que hacerlo, nos toca asumirlo, tenemos que pagarlo, hagámoslo, sin dolor, que el Señor se encargará. Nosotros seguimos trabajando. Si Dios nos da por un lado para cubrir lo de nuestras casas, yo estoy seguro que si nos da también para cubrir eso y para darle a Dios, porque a Dios también le tenemos que dar por medio de las donaciones, las ofrendas, los diezmos que gracias a Dios en algún momento hemos recibido nosotros como laicos comprometidos y la iglesia. ¿Qué dice por favor ahora? Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Saludos a Luz Beltrán también. Dios te bendiga, Nidia. Gracias por estar ahí conectada. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2, 2? Lo tengo, Javi. Primera de Timoteo. Se debe orar por todos los que gobiernan y por todas las autoridades, para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad y dignidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren que no dice, y no debemos orar por los que piensan distinto a nosotros o por los que no son, o por los que no creen en Dios. No, aquí dice tenemos que orar por los gobernantes. Oremos por ellos. Esa es nuestra tarea, orar por ellos. Ya el Señor se encargará que se ganan no sé cuánto y que hacen sí sé cuánta y que viajan no sé cuánto y que compran sí sé cuánto y que allá ellos con Dios. Nosotros cumplimos y oramos. En vez de atacar tanto a cualquiera de ellos, tenemos que orar. Porque estamos seguros que tendrán sus fortalezas, también tendrán sus debilidades, como nosotros tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Entonces que Dios se encargue de bendecirlos, en vez de nosotros maldecir al gobierno y maldecir a tal otro y maldecir a tal otra y a tal. Nosotros nos estamos destruyendo y aquí lo que dice al contrario es que oremos para que todos estemos en paz y con tranquilidad. Mire, ahí está la respuesta totalmente hermosa que Dios nos regala por medio de la palabra. Y el quinto y última área que tenemos que perdonar es a los que nos han herido en general, a quien más nos ha herido. Está claro que el Señor hoy nos invita a perdonar, hermanos, y es difícil.
lo primero que tenemos que reconocer es que no queremos hacerlo. Porque normalmente hay personas que dicen que ya perdonaron, dicen yo ya perdono, pero me es indiferente y voltea uno la cara así cuando ve a la persona. Quiere decir que no hemos perdonado. O cuando tú dices yo ya perdoné, pero no me importa nada esa persona. O cuando tú dices yo ya perdoné, pero cómo me alegra que le esté yendo mal y que esté enfermo o enferma. Eso quiere decir que no hemos perdonado, hermanos. Por acá dice, bueno, Adri, la cita, la última es Primera de Timoteo 2:2. Primera de Timoteo 2:2. Entonces, distintas citas bíblicas que hablan sobre el perdón. Vamos con Proverbios 17:9, Efesios 4:32, para que me colaboren leyéndola. Proverbios 17:9, Efesios 4:32. De una se meten al chat y por favor lo leen. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Otra vez, por favor, Jairito, otra vez. Quien pasa por alto la ofensa crea lazos de amor. Quien insiste en ella aleja al amigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Quien insiste, quien deja pasar las situaciones adversas de dolor con la gente, empieza a tener su corazón tranquilo y va a ser feliz. Pero si tú no y sigues ahí, eso es como, perdónenme la comparación, como esa vaquita que comió pasto y se echa ahí en el pastal y empieza a rumiar. Y empieza usted y yo a acordarnos de lo que nos hicieron hace 20 años, era un jueves, eran las 7:50 de la noche, estábamos vestidos de negro y el pantalón era así, y era un día oscuro y no sé qué, y le dicen a uno, Javi, es que yo soy tan malo para las citas bíblicas, yo tengo una memoria tan mala, y entonces uno dice, sí, pero aquí no me está demostrando eso, usted no quiere soltar. Usted se acuerda de todo con pelos y señales, quiere decir que usted no ha podido perdonar y no quiere hacerlo, entonces hay que hacerlo. ¿Qué dice Efesios 4:32? Y ahora Mateo 6:14, lo alistan. Efesios 4:32 y Mateo 6:14. ¿Quién lee Efesios 4:32, por favor? Yo. Sí, Dale de una. ¿Quién? Dale tú. Ah, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sean ustedes compasivos unos a otros y perdónense mutuamente. Es que ese no me perdona. Bueno, pues no lo perdonó, pero usted ya le pidió perdón. Porque nos hace falta una charla, la de mañana. Hemos hablado de perdonar, pero ¿cómo es de difícil pedir perdón? Yo creo que es generalizado en los matrimonios, en los hermanos, en las familias, donde nunca nos hemos pedido perdón. Solamente decimos, discúlpeme, y a veces ni eso. Mañana vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos que perdonarnos unos a otros mutuamente, tener misericordia y tener paciencia. Ahora que dice Mateo 6:14, por favor, y Colosenses 3:13. Alistan. Porque si ustedes perdonan a los demás, el mal que les ha hecho también les perdonará a ustedes el Padre Celestial. Si ustedes perdonan, el Padre Celestial también les perdona. O sea que si ustedes no perdonan, hermanos, o si nosotros no perdonamos, pues ¿qué va a pasar? Dios no nos va a perdonar. Y ahí es donde viene el problema. Tenemos que perdonar, tenemos que pedirle a Dios la gracia de poder perdonar, porque el perdón es una gracia, como vamos a hacer mañana la oración de cierre del perdón. Ahí está. Colosenses 3:13, por favor, y Marcos 11:25. ¿Qué dice Colosenses 3:13, Paulita? Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, también háganlo ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Soportándose unos a otros y perdonándose como Cristo los perdonó. ¿Y cómo nos perdonó el Señor? En serio. Tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó. Allá en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros también en algún momento nos hicieron daño. No podemos negar que abrieron heridas que no hemos podido sanar. Sí, es normal que eso haya pasado, pero es tiempo, hermanos, de que
Soltemos eso y le pidamos a Dios la gracia para seguir adelante bendecidos. Si yo perdono, Dios me perdona. O sea que si yo logro sanar mi corazón, el Señor me va a bendecir, la gracia va a fluir, como en un principio a todas estas prédicas y todo este tiempo de cuarentena, la primera prédica yo hablaba de eso. Decía, es que nos falta el centavo para el peso. ¿Qué será lo que nos hace falta para alcanzar ese centavo para el peso? La gente dice, Javi, es que mire, yo estoy a punto de que me salga el proyecto y ¡pum! Se cae. Yo no sé qué será, Javier. Y resulta que de pronto estaba por ahí ese odio ahí marcado que no nos deja ser felices. Entonces, ¿qué dice Marcos 11:25, por favor? Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenselo, para que también el Padre que está en los cielos les perdone el mal que ustedes hacen. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Imagínense, hermanos, tenemos que perdonar, tenemos que pedirle al Señor la gracia del perdón, tenemos que pedirle al Señor que nos bendiga, nos dé la gracia del perdón. Me gustaría de pronto, si alguien tiene algún comentario que hacer, de pronto Osquita, Will, algún comentario sobre el perdón de sus propias vivencias en este momento antes de irnos. Hoy vamos a hacer una oración pequeña porque mañana es el cierre con todas las de la ley de oración para que el Señor nos dé la gracia. ¿A quién le ha costado perdonar? A ver, ¿quién me cuenta aquí? De los 83 que estamos conectados acá, ¿quién puede hablar? Yo. A ver, Pablito. Yo, Javi. Dale. Es muy corto, ¿no? Sí. Eso pasó el año pasado. Después de que murió Carlos, el papá de mi hija, los hermanos, junto con la abuela, ellos me demandaron ante un juez de familia y pusieron como un anónimo en bienestar familiar. Su objetivo era quitarme la custodia y la patria potestad de María José. Ese tema que estás tocando hoy para mí es muy difícil, pero en esta cuarentena le he pedido mucho al Señor por ellos. Él sabe que se lo he pedido y le he pedido que me dé el momento para poder hablar con ellos, ¿sí? Y poder solucionar ese tema. Pienso que con todo lo que ha pasado en esta cuarentena y esta charla que nos das el día de hoy, he aprendido que, es decir, ya esa rabia que yo tenía ha disminuido bastante. Yo creo que más de un 50% ya no siento nada. Lo único en este momento que quiero es hablar con ellos y le he pedido mucho a Dios hablar con ellos porque quiero estar en paz. Pero eso fue para mí muy duro porque y las mamás, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, es muy duro que le quiten a uno un hijo, ¿sí? Entonces, es muy difícil el tema ahí con la familia de mi hija, pero le pido mucho a Dios y le clamo que por favor me dé ese momento con ellos. Es lo único que pido ahora. Pero creo que mi corazón está más tranquilo ahora, estoy tranquila y estoy en paz porque yo ya perdoné, pero quiero ese momento con ellos. Es lo único que le estoy pidiendo a Dios. Entonces fue una situación difícil y quería compartirla. Gracias, Paulita. Y un día ojalá pudieras contarnos un poquito de tu historia, que es una historia de prueba muy, muy complicada. Y vea, ahí vamos en ese proceso. Gracias a Dios, gracias por atreverte a contarnos un poquito de tu historia. También tenemos acá a Nelcy que dice, el perdón es liberación para el alma y tranquilidad para tu vida.